en esta. ¿Ok? La presión es un valor fundamental. Vamos a hablar un poco del tema de presión. De todas maneras, aquí tienen ustedes Pascal, bar, tienen atmósfera, y aquí tienen algunas equivalencias. Una atmósfera es igual a 1.031 bar, o 101.300 pascales, o 1,033 kilogramos centímetro cuadrado, etc. Y la potencia en watts o en kilowatts o en cb. La temperatura, grados Kelvin, grados centígrados, superficie, metros cuadrados. Otra unidad fundamental en la neumática es el caudal. El caudal en este caso está en metros por segundo, pero normalmente vamos a hablar de varias unidades. De dónde vengan las máquinas, vamos a tener que trabajar con la unidad de origen. La longitud en metros, pero es bueno trabajar en milímetros. ¿Okay? Como había mencionado, la presión es el valor fundamental en la neumática. Tenemos que entenderla y comprenderla. No sé si ahí. Bien. Si ustedes se fijan aquí arriba, tengo la presión en distintas unidades. Dice kilogramos fuerza o kilopondios sobre centímetro cuadrado. Bar, PSI. PSI son pie cúbicos. A ver, perdón. Serían pie... ahí se me fue. PSI. Son al cuadrado. ¿Cómo es? El ¿No es área de libra por centímetro fuerza, cuadrado? fuerza sobre, claro, fuerza sobre, no, sobre superficie. Entonces, la fuerza está en libras, y en libras, fuerza, y la superficie está en pie. Entonces sería libras, pondios, está bien, ¿no es cierto? ¿Si alguien se acuerda? A ver, Creo que es libras, libra libras por pulgada cuadrada. Muy bien. por pulgada cuadrada. Ok. Ok. Después tenemos pulgadas de agua, pulgadas de mercurio, milibar, torricelis, milímetros de mercurio, pascal. La pregunta sería aquí, ¿por qué tenemos tantas unidades de presión? Y son más, ¿eh? Creo que hay como 5 más unidades de presión. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está expuesto a distintas presiones por sí misma. Estamos afectados por la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, tenemos una presión que le llamamos presión atmosférica. Si ustedes escuchan alguna vez el noticiero de lluvias, van a escuchar presión barométrica, que también le llaman. Es la presión absoluta a la cual estamos expuestos los seres humanos en cualquier parte de la Tierra. Y luego de eso están las máquinas. Las máquinas pueden trabajar a muy bajas presiones o pueden trabajar excesivamente a muy altas presiones. Entonces, para cada aplicación o para cada sistema dentro de lo que es en nuestro mundo, hay diferentes valores de presiones. Un ejemplo, cuando ustedes, me imagino que todos ustedes deben tener gas domiciliario, ¿sí? ¿A qué presión creen ustedes que está entrando el gas a sus casas? ¿No? Ok, bueno, ahí está entrando el gas a sus casas. ¿En bar? Podríamos hablar de 50 milibares o podríamos hablar de 3 pulgadas de agua. ¿Ya? Entonces una presión muy bajita que es casi como un soplido.
Entonces, yo coloco un instrumento que voy a medir la presión del gas, pero ¿a qué presión está entrando el agua a sus casas? El agua domiciliaria, por ejemplo. Está Entra entrando con a, caudal. no, presión, No. presión. Está entrando a una presión aproximadamente de 3 o 4 bar. Entonces, si hablamos en pulgadas de agua, nos vamos a ir a una cantidad muy grande de pulgadas de agua. Es por eso que ponen directamente 3 o 4 bar, la unidad en bar. Digamos que son las presiones conocidas dentro de la casa. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema hidráulico en una máquina que hace, por ejemplo, inyectado de plásticos? Ahí estamos hablando sobre los 200 bar. O también sobre los 200 kilogramos centímetro cuadrado. Es una presión bastante grande. Y luego tenemos otras presiones muchísimo más grandes, ¿no? Depende de cada máquina. Bien. Bien, en esta gráfica, si se ve bien, van a identificar en la parte inferior, dice vacío absoluto, cero absoluto. Luego dice la presión relativa. Y luego dice la presión en la parte superior, donde está P, es la presión manométrica o la presión relativa. Entonces, por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica o el cero relativo es un bar a nivel del mar. A nivel de Cochabamba, estamos hablando prácticamente de 0,75 o un poco más, 0,75 bar en Cochabamba. En La Paz estamos hablando de aproximadamente 0,65 bar. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel del mar, las moléculas de aire están más concentradas. En un metro cúbico, vamos a suponer que hay 10 millones de moléculas de aire a nivel del mar. A nivel de Cochabamba, ya no hay 10 millones de moléculas. Hay solamente 75%, 25% menos. ¿Sí? No sé, estaríamos hablando de 10 millones, digo, 7 millones 500 mil. A nivel de La Paz, estaríamos hablando de 6 millones de moléculas de aire. ¿Qué ocurre? Como hay menos aire en la altura, cuando nosotros respiramos toda esa cantidad de aire a nuestros pulmones, pero resulta que estamos metiendo menos oxígeno. ¿Sí? Estamos metiendo menos oxígeno. Entonces, al meter menos oxígeno en nuestros cuerpos, nos cuesta respirar más. Este detalle es bien importante porque en sistemas de vacío, cuando uno hace el cálculo para una aplicación y la hace a nivel del mar, ese sistema no va a funcionar en la altura. Entonces, ahí se han cometido muchos errores a veces, en ese sentido de que hago el diseño a nivel del mar y cuando voy a Cochabamba o a La Paz, voy a tener problemas de no funcionamiento. Lo mismo ocurre con los compresores, los generadores de aire comprimido. Los compresores normalmente me dan un valor estándar o normalizado de caudal, de generación de caudal a nivel del mar, pero yo tengo que desvalorizarlo o quitarle el efecto altura, justamente con la misma relación que hemos visto el tema de la presión.
Estamos hablando entre un 25, un 20, un 25% en Cochabamba, y en La Paz un 35 o un 40% de la capacidad real de la máquina. Ok. Bien, una pregunta que sería interesante, si me la pueden responder para ver si esto se ha entendido. ¿Dónde entonces tenemos vacío absoluto, cero absoluto, en la Tierra? Mientras más alto estemos. Bajo el océano. La bomba. Oh, en realidad vamos a tener, justamente si nosotros vamos considerando que en nuestras cabezas están afectadas por la gravedad y están afectadas por el peso del aire que tenemos, tomen en cuenta esto porque esto es muy importante para la segunda o tercera parte del curso. Sobre nuestras cabezas tenemos una columna de aire, ¿cierto? ¿Dónde termina esa columna de aire que parte de nuestras cabezas hacia arriba? Termina en el espacio, ¿no? O sea, termina pasando la estratosfera. Entonces, desde ese punto donde está la fuerza de gravedad hasta nuestras cabezas, tenemos, ¿qué cosa? Aire. Claro. Tenemos aire, ¿no es cierto? Y ese aire, si nosotros lográramos pesar, tiene un peso. ¿Y por qué tiene un peso? Porque tiene humedad. Tiene una cierta cantidad de agua y otros componentes que habíamos visto anteriormente. Ese peso, ¿sí?, multiplicado por la aceleración, finalmente se convierte en una fuerza. La fuerza de gravedad, que nos está afectando todos los días. Entonces, cuando pasamos el nivel de la estratosfera y llegamos al espacio, encontramos el cero absoluto. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando nosotros vemos un manómetro ya sea en nuestra bomba de agua, ya sea en nuestro sistema de gas, ya sea donde está el odontólogo, normalmente son manómetros que miden a partir del cero relativo, o a partir de la presión atmosférica. No toman en cuenta el cero absoluto. Entonces, normalmente se llama presión manométrica o presión relativa, lo que vemos en los instrumentos. Ocurre que hay instrumentos que uno pide y dice quiero un manómetro o un transmisor de presión absoluto. Entonces esos instrumentos van a medir la presión real en cada sector donde se encuentren, en cada zona. Perfecto. ¿Alguna pregunta de presiones? Okay. También les comentaba que la otra magnitud importante que vamos a manejar, que hay que tenerla en cuenta, y no confundir presión con caudal, es justamente el caudal. ¿Qué es el caudal para nuestra aplicación? Es la cantidad de fluido, en este caso aire comprimido, que permite un determinado dispositivo pasar por el mismo. ¿Mm? Por ejemplo, una tubería de media pulgada nos va a permitir cierta cantidad de aire pasar por la tubería. Una tubería de 1 pulgada nos va a permitir mayor cantidad de aire pasar por la tubería. ¿Perfecto? Pero también está el otro concepto de caudal. Es la cantidad de aire a determinada presión que necesita un actuador
o el componente que va a realizar trabajo para que haga justamente su trabajo correctamente. Las unidades son más conocidas: litros minuto, metro cúbico minuto, SCFM. Un dato importante, se van a fijar acá que dice N, normal litros minuto, normal metros cúbicos minuto, o estándar, pie cúbico minuto. ¿Esto por qué lo hacen en forma estándar? Porque todos estos instrumentos o todos los caudales fueron medidos en condiciones normales. Condiciones normales quiere decir temperatura a 20 grados, altura a nivel del mar, algunos otros valores como humedad y demás valores son estándares, de tal manera que si uno ve en un catálogo el normal, quiere decir que fueron medidos en condiciones normales y que pueden ser fácilmente comparables con otras máquinas. También van a ver ustedes los factores CB y el factor KB. ¿Sí? Son factores que transforman